Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida nuevamente a este material creado para la Universidad de Guillermo Brown. Hemos desarrollado con el equipo docente material teórico práctico con diversas herramientas digitales para la explicación del eje a analizar. Para ello, como primer paso, diseñamos una plataforma virtual en Classroom con el siguiente código de aula para poder hacer uso de todo el material elaborado cuando les sea necesario. Dentro de él encontrarán en la parte de tablón un cronograma de actividades con el esquema que los guiará cómo deben proseguir, empezando con una actividad de introducción donde realizaremos un repaso de integrales dobles en regiones rectangulares que incluirá una breve presentación y un link hacia un formulario de estilo Google para realizar la actividad inicial. Todo el material lo encontrarán dentro de la solapa trabajo de clase, donde estarán los distintos materiales enumerados desde el primero hasta el octavo en el orden en que lo deben utilizar. Para conceptualizar las integrales dobles en regiones no rectangulares, planteemos lo siguiente. Teniendo en cuenta el gráfico de la función f, puede observarse que la gráfica de dicha función proyecta en el plano xy una región que denominaremos D. Para integrales dobles, se desea integrar la función f sobre regiones D de forma más general. Suponiendo que D es una región acotada, existe un rectángulo R tal que D está incluido en R. Entonces se define una nueva función f con dominio R de la siguiente forma. Esta nueva función resulta ser una función a trozos, que tomará valores de la función inicial si los puntos x, y pertenecen a D, y 0 si los puntos de coordenadas x, y pertenecen a la región R-D. Si la integral doble de la función a trozo existe en R, entonces se define la integral doble de f sobre D mediante la siguiente expresión. El procedimiento utilizado es razonable debido a que los valores de la función a trozos son 0 cuando los puntos x, y están fuera de la región D. Y, por consiguiente, la integral sobre R menos D no contribuye en nada. Esto significa que no importa qué rectángulo R se emplee, en cuanto contenga D. Pero ¿qué pasa cuando la función inicial es mayor o igual a 0 para todo punto de coordenada x, y perteneciente a la región D? La integral doble, dada por la siguiente expresión, es el volumen del sólido que se encuentra arriba de la región D y debajo de la gráfica de f. Observemos que si la función inicial es mayor o igual a 0 en la región D, implica que la función a trozos es mayor o igual a 0 en R. Luego, la integral doble en R, dada por la siguiente expresión, se interpreta como el volumen del sólido que se encuentra debajo de la gráfica de f. En general, es posible que f tenga discontinuidades en los puntos de la frontera D. Sin embargo, si la función inicial es continua y además la frontera de D es una curva bien comportada, se puede demostrar que la integral doble de f en R existe y por lo tanto la integral doble de la región D está dada por En esta sección, el equipo docente dará una introducción para obtener los límites de integración utilizando el teorema de Fubini para el cálculo de integrales dobles sobre regiones no rectangulares. Recordando el teorema publicado por Guido Fubini, afirma que si una función f de xy es continua en la región rectangular, definida como R tal que x se encuentra entre las constantes a y b e y entre las constantes c y d, por definición tenemos que la integral doble sobre el recinto R para f
de xy diferencial a es igual a las integrales dobles definidas entre c y d y entre a y b de la función diferencial x diferencial y. También analizamos que es congruente a realizar el cálculo como una integral doble definidas entre a y b y entre c y d de la función diferencial y diferencial x. Veamos un ejemplo a modo de introducción sobre cómo confeccionar los límites de las integrales iteradas. Luego analizaremos cómo, dependiendo las regiones a calcular, las podremos clasificar en región tipo 1 si las curvas son funciones que dependen de x, o de región tipo 2 si las curvas son funciones que dependen de y. Llamaremos D a una región en el plano delimitada por curvas y rectas. Mientras tengamos una curva, ya es una región no rectangular, como por ejemplo esta región a analizar que tiene una sola curva. Vamos entonces a definir los límites de integración. En este primer gráfico vemos que x se encuentra entre las constantes a y b, e y se encuentra entre una recta c que coinciden con y igual 0 y en la curva de la función h de x. Esto lo podemos expresar como que la región D está definida en todos los pares x y pertenecientes a los reales, tal que x se encuentra acotada entre las constantes a y b, y en los límites de y va desde 0 hasta h de x. Para escribir esto como una integral doble y teniendo en cuenta el teorema de Fubini, al delimitar la integral ubicaremos respecto a dx las constantes a y b y los límites de integración respecto a di, a 0 y a la función h de x. Ahora veremos otro ejemplo. Llamaremos D nuevamente a una región en el plano delimitada por curvas y rectas. En este gráfico vemos que x está entre a y b, es decir, entre dos constantes, pero y ya no podemos decir que está entre un c y un d, sino que se encuentra entre la curva de la función gx y h de x. Esto lo podemos expresar como que D está definido como los pares x y que pertenecen a los reales, tal que x está entre a y b e y está entre gx y h de x, que son dos funciones que dependen de x. Ahora, para escribir esto como una integral doble, en lugar de diferencial a, pondremos diferencial y por diferencial x. Porque primero utilizaremos diferencial y luego de x, porque en estas funciones siempre debemos empezar por la variable que está delimitada por alguna curva. Por lo tanto, lo ubicaremos en el interior. Entonces indicamos los límites de y según corresponda, y por fuera los límites de x, que en este caso son las constantes a y b. En este tercer ejemplo, observamos que x ya no está entre dos constantes, sino que está entre dos curvas, la curva de función p de y la curva de función q de y, mientras que y sí está entre la constante c y d. Por lo tanto, decimos que la región D está definida por todos los pares x y que pertenecen a los reales, donde x está entre las funciones pi y qi, e y entre las constantes c y d. Para escribir esto como una integral doble, en vez de diferencial a, vamos a escribir diferencial x por diferencial y, ya que comenzaremos por diferencial x por ser la variable determinada entre curvas, indicando sus límites en el interior, y la integral de por fuera indicaremos los límites c y d. Entonces, como vimos, el teorema de Fubini nos indicaba que las integrales dobles sobre regiones rectangulares se calculaban mediante integrales iteradas, y éstas podían realizarse en cualquier orden, a nuestra conveniencia. Pero, ¿qué pasa con las integrales dobles de regiones no rectangulares? Como mencionamos anteriormente, los límites de integración ya no son rectas, sino curvas. Por lo tanto, el teorema de Fubini, en su versión más fuerte, nos dice que sea f de xy una función continua en una región R, primero, si la región R está definida por x entre a y b e y entre las funciones g1 y g2, las cuales dependen de x y además son continuas en el intervalo cerrado a b, entonces la integral doble en la región R
de la función f de xy diferencial a es igual a la integral iterada. Esto es, la integral desde a hasta b de la integral desde la función g1 hasta g2 de una función f de xy diferencial y diferencial x. En cambio, si la región R está definida por y entre c y d y x entre las funciones h1 y h2 que dependen de y además son continuas en el intervalo cerrado CD, entonces la integral doble en la región R de la función f de xy diferencial a es igual a la integral desde c hasta d de la integral desde h1 hasta h2 de una función f de xy diferencial x diferencial y. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo. Nos piden encontrar el volumen del prisma, cuya base es el triángulo en el plano XY, acotado por el eje X y las rectas y igual a X y X igual a 1, cuya parte superior está en el plano Z igual a 3 menos X menos Y. Observemos la gráfica. En ella podemos notar que para cualquier X entre 0 y 1, Y puede variar desde Y igual a 0 hasta Y igual a X, como se observa en la figura. Por ende, el volumen está dado por la integral doble de la región de la función 3 menos x menos y diferencial a. Como dijimos, esto es igual a la integral iterada, que es la integral desde 0 hasta 1 de la integral desde 0 hasta x de la función diferencial y diferencial x. Es decir, primero debemos integrar con respecto a y, como se observa acá. Después, debemos evaluar en los límites de integración. En este caso, evaluamos en y igual a x e y igual a 0. Luego, volvemos a integrar, pero ahora con respecto a x, y evaluamos en los límites de integración, los cuales son x igual a 1 y x igual a 0. Y esto nos da 1, lo cual representa en nuestro ejemplo el volumen. Ahora bien, vamos a observar en la gráfica qué ocurre cuando cambiamos el orden de integración. Podemos ver que para cualquier valor de y entre 0 y 1, x va a variar entre y entre 1. Por lo tanto, el volumen nos va a quedar definido de la siguiente manera. Como la integral doble de la región R de la función 3 menos x menos y diferencial a. Que como dijimos, esto es igual a la integral iterada, que en este caso es la integral entre 0 y 1 de la integral entre y 1 de la función 3 menos x menos y diferencial x diferencial y. Entonces, lo que hay que hacer es primero integrar respecto de x, como se observa acá, y evaluarlos en los límites de integración, y 1. Una vez resuelto esto, tenemos que integrar respecto de y lo evaluamos en los límites de integración 0 y 1. Y llegamos a la conclusión de que el volumen nos queda en 1. Entonces podemos decir que efectivamente las dos integrales nos dieron el mismo resultado. Por lo tanto, se cumple el teorema de Fubini. Como observamos acá, tenemos las integrales cambiando de orden, que ambas nos dan 1. Muy bien, comenzaremos por determinar los límites de integración y para eso utilizaremos secciones transversales verticales, a las que llamaremos en este caso regiones tipo 1. Una región plana es de tipo 1 si se encuentra entre dos curvas cuyas gráficas son funciones continuas de variable x. Esto es, el recinto definido por todos los puntos x y tales que x se encuentra entre a y b e y se encuentra entre la función y sub 1 e y sub 2, donde las funciones y sub 1 y sub 2 son funciones continuas para todo x que pertenece al intervalo cerrado AB. Como vemos en los gráficos, la variable x queda determinada entre los puntos AB, que son fijos,
y la variable y está definida por funciones de x, y sub 1 y sub 2, en todos los casos que estamos viendo en las representaciones. Por definición, tendremos que la integral doble sobre un recinto D de una función f de x diferencial a va a ser igual a la integral doble sobre el recinto R para f grande de xy diferencial a. Si aplicamos el teorema de Fubini en el lado derecho de esta igualdad, nos queda que la integral doble sobre el recinto R de f grande de xy diferencial a es igual a las integrales dobles definidas entre a y b y entre c y d de f grande de xy diferencial y diferencial x. Tomando en cuenta que para cada x fijo en el intervalo cerrado AB se tiene f grande de xy igual a 0, si y es menor a y sub 1 de x o si y es mayor a y sub 2 de x, podemos decir que la integral definida entre c y d de f grande de xy diferencial y es igual a la integral definida entre y sub 1 e y sub 2, ambas funciones continuas de x, de f grande de xy diferencial y. Lo que es lo mismo que la integral definida entre la función y sub 1 y la función y sub 2 de f de xy diferencial y, donde utilizaremos que f grande de xy es igual a f de xy en ese recinto D, o sea que cuando la variable y se encuentre definida entre la función y sub 1 y la función y sub 2 con x definido entre a y b. Finalmente, una integral doble en una región de tipo 1 se puede escribir utilizando las integrales iteradas de la siguiente manera. Si f es una función continua en una región D de tipo 1, tal que al recinto D pertenezcan todos los puntos xy, tales que x se encuentre entre los valores fijos a y b e y se encuentre entre dos funciones de x, y sub 1 y sub 2, entonces la integral doble sobre ese recinto D de f de xy diferencial a va a ser igual a la integral doble definida entre a y b y entre la función y sub 1 e y sub 2 de f de xy diferencial y diferencial x. Vamos a tomar un ejemplo. Vamos a calcular la integral doble sobre el recinto D de la función y más 3x diferencial y diferencial x, siendo nuestro recinto D el formado por los puntos xy, tales que x se encuentra entre 0 y 1 e y se encuentra entre la función x cuadrado y x más 2. Como vemos en la representación gráfica, la función x más 2 y la función x cuadrado, tomaremos un punto arbitrario x sub 0 entre el intervalo 0, 1 que definimos para nuestra variable x. Trazaremos una recta imaginaria paralela al eje y que pase por ese punto x sub 0 y analizaremos el punto de entrada y el punto de salida cuando esta recta atraviesa el recinto D sobre el cual integraremos. Esto nos permitirá establecer los límites de integración. Entonces, la integral doble sobre ese recinto D de la función dada queda definida por la integral para x entre 0 y 1 de la integral para y entre x cuadrado y x más 2 de la función dada diferencial y diferencial x. Vamos a resolver nuestra integral, la tenemos planteada como la habíamos expresado anteriormente, e integramos respecto de y. La función integrada respecto de y va a ser evaluada en los límites que establecimos de acuerdo al punto A y B de entrada y salida de nuestro recinto D, que son la función x cuadrado y x más 2. Resuelta esta integral y evaluada en esos dos extremos, nos queda integrar en términos de la variable x en el intervalo 0, 1. Esta integral tiene por resultado 379/60. Uso de disecciones transversales horizontales, regiones de tipo 2. Se considera también las regiones planas de tipo 2
si se encuentra entre dos curvas que son gráficas de sendas de funciones continuas de la variable y, expresadas como: la región D estará determinada por el intervalo que va desde C hasta D sobre el eje y a su vez Y estará comprendida entre las curvas x de y1 y x de y2. Tanto x de y1 como x de y2 deberán ser funciones continuas para todo y perteneciente al intervalo cerrado CD. Aquí también podemos ver tres ejemplos de regiones D. Como vemos en los ejemplos, la figura D está limitada por el intervalo cerrado CD, pero también vemos que D está comprendida entre las curvas x de y1 y x de y2. Procediendo de manera similar a como lo hicimos con las regiones de tipo 1, en el caso de las regiones de tipo 2 se muestra lo siguiente. Como habíamos dicho anteriormente, Y debe estar limitada entre el intervalo cerrado CD y a su vez comprendida entre las curvas x de y1 y x de y2. Recordemos que estas curvas son funciones que dependen de la variable y. Entonces, de esta forma podemos determinar los límites de integración. El límite queda determinado por la integral doble de la región D, de f de x y diferencial a. Con lo anterior podemos definir los límites de integración. Integral entre el límite inferior C y el límite superior D, y integral del límite inferior x de y1 y límite superior x de y2, de la función f de xy diferencial x por diferencial y. Analicemos un ejemplo. Encontrar el volumen del sólido bajo el paraboloide de expresión z igual a x cuadrado más y cuadrado, que es limitado inferiormente en el plano xy por la recta y igual a 2x y la parábola y igual a x cuadrado. Como vemos en ambas funciones, y está en función de la variable x, pero recordemos que en las regiones de tipo 2 las funciones dependen de la variable y, no de la variable x. Es por ello que debemos transformar ambas funciones de tal manera que x esté en función de la variable y. Como se ve en el gráfico, tomamos una recta, en este caso perpendicular al eje de coordenadas y observamos los puntos de entrada y salida al recinto D, determinados por las funciones dadas. Ahora bien, vemos que la región D está limitada por el intervalo cerrado 0,4. Para calcular el volumen de esta región, primero debemos determinar los límites de integración. Integral entre el límite inferior 0 y límite superior 4, y integral del límite inferior, que es la función y sobre 2, y el límite superior, que es la función raíz cuadrada de y, de la función x cuadrado más y cuadrado, diferencial x por diferencial y. Si resolvemos esta integral, el resultado nos dará 8.